qué nadie devuelve el dinero de la corrupción? Esta es una derivada interesante. Llevamos años haciéndonos esta pregunta y nadie sabe darnos una respuesta coherente. Nadie sabe darnos una contestación mínimamente aceptable o asumible. Estamos volviendo otra vez a caer en aquella España que creíamos haber dejado atrás, con el paréntesis hecho de la Gürtel, que era un chiste, la Gürtel. Fijaos lo que os estoy diciendo, era un chiste al lado de toda la basura que está surgiendo estos días y al lado, bueno, paréntesis, otro paréntesis sobre el paréntesis. No sé a cuántos de vosotros os gusta el álgebra. 10 o 12 o 14 años después se está condenando a Eduardo Zaplana. No, muchos más. Son hechos que se remontan del 97 al 2003, me parece. Más de 20 años después se está condenando ahora a Eduardo Zaplana y además la sentencia no es firme, es la provincial, pero ahora tendrá que ratificarla el Supremo porque la recurrirá lógicamente Eduardo Zaplana en casación por una presunta trama de cobro de comisiones por la que se le exige, aparte de 10 años de cárcel y 5 meses, una multa de 25 millones de euros, no 20 como se publica por ahí, 25, un poco más de 25 millones de euros. Bien, salvados todos esos casos, estamos ahora no a 5 minutos, frente allá el caso más grande de corrupción probablemente en la historia de la democracia española, mucho más todavía que los ERES, porque lo que ha aflorado, aunque parezca ya oceánico, es solamente la punta del iceberg. Aldama, dice la UCO, cree la UCO, piensa la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que atesora como mínimo 70 millones de euros fuera de España, lo cual es una barbaridad. Hay que preguntarse si son suyos o son suyos, pero también son de otros. Hemos ido viendo en los últimos meses, en todas las informaciones periodísticas que hasta ahora no han podido ser desmentidas ni una, y todas las querellas que nos han metido, todas han decaído. ¿Por qué? Porque no tienen razón. Estamos viendo un enjuague y una fiesta de millones de euros, un contrato de Francina Armengol en el que presuntamente habría ventilado con Coldo, PCRs mediantes, 1.100.000 euros. Contratos también firmados por el Ministerio o desde el Ministerio de Marlaska, que no sé qué diablos hacía el Ministerio del Interior, comprando, intermediando o buscando PCRs o mascarillas en el mercado por 2 millones de euros. El canario Ángel Víctor Torres, presidente que lo fue de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, otros tantos millones de euros. Se ha hablado incluso también de implicaciones en el Ministerio de Defensa. Bien. Habrá condenas. Tardaremos muchos años en ver, primero, cómo se cierran estas instrucciones. Segundo, en ir viendo a más gente en prisión preventiva o con condenas ya firmes, y cuando los veamos y algunos terminen en la cárcel, sí, en la cárcel, como terminaron en la cárcel ministros de Felipe González como Barrio Nuevo y secretarios de Estado como Rafael Vera, por otras cuestiones, pero también tenía que ver con el tema económico, los fondos reservados, digo que aún así no veremos nunca cómo se devuelve el dinero a las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque el dinero, todo este dinero robado, porque el dinero es robado, vamos a ver ahora quién, cómo y en qué circunstancias lo ha hecho, en muchos casos se habrá gastado en un porcentaje prácticamente total y en otros pues estará buen recaudo en paraísos fiscales, en cuentas cifradas, en Suiza, en la República Dominicana, o en otros paraísos fiscales. ¿Para cuándo una reforma legal que exija, además de abultadas penas de cárcel a los corruptos? ¿Para cuándo, digo, una reforma legal que exija la devolución del dinero? Don Borja García, analista político y económico, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido de nuevo a Generación Euro. Pues encantado de estar una nueva semana aquí con todos ustedes. Señalar que acaba de publicarse hoy mismo en el periódico que el propio Partido Socialista ofreció a Zaplana, de alguna manera, pasar por encima de este proceso que le acaban de abrir, le acaban de condenar, si Zaplana les daba datos que pudieran servirles para atacar al PP. O sea, estamos con un gobierno absoluto y completamente criminal. Además, también se conoció hoy la imputación de García Ortiz por revelación de secretos, una revelación de secretos que solamente... O sea, que se orquestó por parte del Partido Socialista en connivencia con el fiscal general del Estado, al que piden su dimisión y que ya ha dicho que no piensa dimitir, para atacar a Ayuso. O sea, es un gobierno que es completamente inmisericorde con los rivales políticos, que ataca a sus familias, pero luego cuando se ataca a sus familiares porque son unos golfos, pues salen con este plan de regeneración democrática que lo único que intentan es cercenar la libertad de expresión de los medios de comunicación y de todos los españoles.
Está meridianamente claro. Oye, ¿tú cómo estás viendo? Esto se está poniendo cada vez peor. Tenemos informaciones, ayer lo conté ya en la retaguardia de ayer miércoles. Os recordamos siempre que estas conversaciones se graban unas horas antes de su emisión. A vuestros efectos ya será jueves 17 de octubre, que el tercer informe que está cocinando la UCO podría tener que ver y mucho con actividades, a lo mejor profesionales, o vayan ustedes a saber, de doña Begoña Gómez Fernández. Lo cierto es que, de momento, de los 170 Borja dispositivos incautados, solo se han volcado el de Aldama y el de Coldo, o los de Aldama y los de Coldo. Podemos estar ante un caso de una dimensión oceánica, no, incalculable en cuanto a dinero, que es el enfoque que le había dado, puesto que estamos en generación euro, pero también en cuanto a responsabilidades políticas y en cuanto a volumen de gente, y gente además en cargos elevadísimos de la administración. Tan es así que están saliendo nombres no de un ministro ni dos, de hasta 7 ministros, expresidentes de comunidades autónomas que ahora son ministros, o en el caso de Armengol es la tercera autoridad del Estado. Es decir, yo creo que estamos ante un caso de unas dimensiones que no habíamos visto ni en las peores etapas del felipismo, Borja. Es que esto, los medios de opinión sincronizadas o sea, no paran de decir que esto es el caso Coldo y esto es el caso PSOE. O sea, tenemos al number one, que es Pedro Sánchez, que obviamente sabía todo lo que estaba pasando. Tenemos a Armengol, tenemos a Marlaska, tenemos a Ábalos, que por las mañanas hacía estos trapicheos para el tema de las mascarillas, las PCRs también están saliendo casos que apuntan hacia él, y por las noches pues le pagaba un pisito de 2.500 euros y 6.800 o 7.000 euros al mes a su querida Jessica, y aquí parece que no ha pasado nada, aquí parece que nadie se enteraba de nada. Vamos a ver, o sea, a la gente se la puede tomar por tonta una o dos veces, pero cuando esto es continuado, pues esto obviamente el Partido Socialista está muy nervioso porque sabe que este castillo de naipes tan construido para seguir en la Moncloa se les está tambaleando y va a acabar por caer. De todas formas, siempre decimos, Borja, que la justicia tan tardía no es justicia. Tú fíjate, le acaba de caer una condena, y todavía no firme, porque todavía tiene posibilidad de casación ante el Supremo, a Eduardo Zaplana por unos hechos que abarcarían un segmento entre el año 97... Joder, ¿qué hacía yo en el año 97? Es que fijaos, estamos hablando de hace casi 30 años, 27 años. Cada uno pensad lo que hacíais en el año 97, y ahora voy a la pregunta. Yo me acababa de casar. Llevaba no demasiados años en Antena 3 todavía, donde me tiré 20 años hasta que me piré, me fui a ejercer durante 3 años actividades profesionales privadas, después volví a la profesión y estuve 3 años en Intereconomía, después tal, ahora llevo aquí 3 años casi en periodista digital, con Alfonso Rojo y tal. Dices, claro, es que ha pasado una... para cada uno pensad todas las cosas que habéis hecho y que os han cabido en una vida en 27 años, que no es una vida, pero es pues casi media vida, ¿no? Y le condenan ahora 27 años después. La justicia tardía, ¿qué sentido tiene? ¿O por qué es tan lenta la justicia, Borja? Hombre, la justicia en España es lenta en los casos de corrupción, porque a los que ataca y a por los que va son la gente que hace las leyes y que se sabe todas las trampas. Esto es un problema que tiene la democracia española, pues podríamos decir casi desde su nacimiento. Entonces no sorprende ver que pues, los casos de corrupción, o cuántos casos de corrupción han prescrito. O sea, hacen unas leyes para que sea imposible, para que sea muy fácil burlar la ley, y muy fácil dilatar los procesos hasta casi el infinito, como ha pasado con Zaplana. Esto es un problema que tienen que abordar, pero desde el Partido Socialista, en vez de coger e intentar ser, como ellos dicen, luchar contra, somos los defensores de la legalidad, los que atacamos directamente la corrupción, y lo que hemos visto es un Partido Socialista que ha bajado el delito de malversación para que puedan seguir robando, siempre y cuando el que se beneficie pues sea el partido, o váyase usted a saber el qué, con dineros públicos, pero que si no se lo ha quedado él, pues entonces se rebajan las condenas. Entonces, con acciones como esta, lo único que se hace es, pues eso, pues que aumente la corrupción, que cada vez los partidos pues tengan más incentivos para usar el dinero público con otros fines que no sea ayudar a la ciudadanía.
y luego además un sistema judicial lento para este tipo de delitos, porque vamos, o sea, este mismo mes hay que presentar la declaración trimestral del IVA y ya le aseguro que no tardan 27 años en llamar al autónomo que no ha realizado esta declaración. O sea que este es el panorama que tenemos en España. Este es el panorama que tenemos en España. Mira, estamos viendo unas imágenes de archivo en las que sale aquí toda la ralea, toda la patulea, toda esta espuma y toda esta costra presuntamente corrupta. El Ábalos, el Coldo. Hemos visto hasta el director general que lo fue, que ya no lo es, de la Guardia Civil, que era, según dice Coldo en los audios y los pantallazos que ha volcado la UCO y ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional, el que avisó a Coldo de que le estaban investigando, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que lo era. Y hace un mes o 2 meses, como sabían que iba a salir mierda sobre él, se lo llevan a Washington. Previa dimisión del tipo, claro, por cuestiones personales. Hemos visto también ahí a Salvador Illa. Hemos visto ahí a un montón de gente. Entonces, ayer vi en algún digital, bueno, ampliaban mucho la lista, decían hasta los 8 o los 10 que podrían cantar y que tienen acojonada Moncloa. Hombre, ya se iban al exdirector de Puertos del Estado y al número 3 que lo cesó hace algunas semanas, Óscar Puente, del Ministerio de Transportes o de Movilidad y Agenda Urbana, como se llama ahora. Hombre, yo no creo que estos tengan tanta información para hacer cara al gobierno ni que sean equiparables al Dama. Dicho lo cual, gente ahora mismo que tiene acojonado a Pedro Sánchez, iba a decir a Moncloa, al gobierno, al partido, a Pedro Sánchez, porque pueden cantar, porque, claro, también hay gente que dice, cuidado que le han dado una advertencia muy seria y no se va a jugar el tipo. La condición humana es imprevisible, Víctor de Aldama. ¿Y si le da por cantar? Porque llega un momento que dice, me jodo en que me maten, me da igual, porque si me voy a tirar 20 años en la cárcel, un suponero me puedo llegar a tirar 15 o 20 años en la cárcel, que le den por saco. Ya lo he vivido, ya lo he ganado, ya lo he gastado, ya lo he despilfarrado y ahora me llevo por delante a más de 4 hijos de puta. Y le da por cantar a Aldama, o le da por cantar a Ábalos, que acaban ya vamos, por la vía de urgencia, lo que no hemos visto nunca, de acelerar a toda pastilla el papelito para que el juez tenga el trámite que prescrito por la ley de que el Congreso acredita su condición de diputado para llamarle a declarar con toda seguridad seguramente como imputado. Aldama, por tanto, Ábalos, por tanto, Coldo. ¿Y si Coldo empieza a cantar? Porque que sí, todo el mundo era un desgraciado, era un portero de discoteca, joder, era un desgraciado, se paseaba por los ministerios y probablemente, digo yo, presuntamente por la Moncloa, como Pedro por su casa, que Pedro, el uno, ¿por qué casa? La Moncloa, coño, que parecemos tontos. ¿Y si Coldo empieza a cantar? ¿Tú crees que cantará alguno de estos 3 que son los 3 que podrían cantar? Yo lo que tengo claro es que el Partido Socialista actúa como una mafia, en lo que la mejor defensa que tienen ahora mismo es ejercer presión sobre aquellos que tienen la información para que no les afecte. O sea, el Partido Socialista ha conseguido, pues vamos a ver qué instituciones ha parasitado, instituciones que pueden presionar a cierto tipo de personas porque saben cosas, porque trabajan para ellas o porque pueden ir directamente a abrir diligencias contra su persona o sus familiares. El Partido Socialista controla hoy el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el CIS, el INE, Radio Televisión Española, la Agencia EFE, el CNI, Correos, Indra, Renfe, el SEPI, AENA, Red Eléctrica, Loterías y Apuestas del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el INE, Hispasat y el Banco de España. Entonces, todo ese entramado que está bajo sus órdenes son los que van ejerciendo presión a unos y a otros. Entonces, ¿cuál es la defensa más fácil? ¿Que salgan y se vea y saquen los papeles o preparen una defensa? No. La mejor defensa que tiene ahora mismo el Partido Socialista es acallar mediante la extorsión y la presión a aquellas personas que están implicadas y les pueden hacer daño sacando la información veraz que ahora desde el Partido Socialista están intentando coartar o cercenar en los medios de comunicación o en la propia televisión pública. Está meridianamente claro. Fíjate, por estar pringada podrían llegar a pringar
O sea, claro, es que por eso digo que es un caso de unas dimensiones incalculables, oceánico, pero nunca mejor dicho, o sea, oceánico, con una extensión no como el Atlántico, como el Océano Pacífico. Hasta Nadia Calviño, ¿por qué? Pues porque estaba en una reunión con Ábalos y con el número uno, el que dice que, o el que dicen, a raíz de los volcados de los audios de la trama, lo hemos conocido, al que se refieren algunos como el uno, que era Pedro Sánchez. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, que lo era entonces, ministra de Economía, y que estaba en una reunión que tuvo mucho que ver, según parece, con, aunque pasaron meses, con el desbloqueo de un rescate a Globalia, a Air Europa, que se habría hecho en parte con fondos europeos. Esto podría llegar, me decía ayer John de Zulueta, podría llegar incluso a separarla o a que la apartaran del Banco Europeo de Inversiones. No podemos caer más bajo. Borja, ¿cómo diablos va a invertir un fondo de Chicago o un fondo de la City londinense en un país bananero como España? Prefieren irse a Namibia, tío, o a Zambia, o a Sierra Leona, no sé. La única manera que veo yo es a través de que alguien tenga interés en invertir en España es a través de mordidas, como se ha visto con el caso de Venezuela. Ya somos Eso... México, Entonces, ya somos como México, claro, es que o Venezuela. efectivamente, es que en España pues tenemos tenemos un gobierno socialcomunista que está aliado con todos los enemigos del Estado, que es capaz de soltar asesinos. O sea, Pachi López, recordemos que Pachi López llevaba en su hombro el cuerpo asesinado de su compañero y ahora está pactando con los que asesinaron a su compañero. O sea, este es el nivel moral de este gobierno. Entonces, es que como son capaces de sobrepasar todos los límites habidos y por haber, o sea, este mismo fin de semana hemos visto a Reyes Maroto manifestarse por el tema de la vivienda, diciendo lo de los grandes tenedores. Señora, tiene usted 6 pisos, 5 en el Corcón. Y encima gobierna, o sea, es que yo, o sea, digo, vivo en otra realidad, digo, pues es que yo cada vez que veo esto, o sea, tenemos un gobierno que recordemos que durante la pandemia dijo que había un comité de expertos que luego dijeron, no, ese comité no existía. Se han beneficiado con el tema de las mascarillas, han trapicheado con el tema de las PCRs, han obligado a la gente a quedarse en su casa, les han prohibido viajar, han hecho una campaña de presión. Pero es que luego han pactado con lo que antes era inconstitucional, ahora es la panacea que ha conseguido que los catalanes y los españoles nos llevemos bien. O sea, pactan con los filoterroristas, salen Ábalos pagándole un piso en Plaza España, 7.000 euros al mes de sueldo y 1.500 euros cada vez que viajaba con él al día a una tía que se llama Jessica, que tiene 22 años, o sea, y no pasa nada. Entonces, cuando tuve, y eso sí, y nadie sabía nada, o sea, lo del number one, el number one no se entera de nada de su partido, eso sí, él sale y empieza a hablar de regeneración democrática, habla de regeneración democrática mientras sigue parasitando instituciones. Entonces, como vivimos en un mundo que parece que esto es una película de Berlanga, pues la cosa, o acabamos con este gobierno, o desde luego España va a acabar bastante peor de lo que nos podemos imaginar. Está claro. Mira, estaba pasándole a Omar y a Marta dos cosas. Un pantallazo, que os lo voy a pedir ahora, y un vídeo con un total de 30 segundos de Pedro Sánchez. Es una cosa que acabo de ver en el tweetline de Isabel Díaz Ayuso, porque claro, es que aquí cada día tiene su afán. Bueno, a los efectos de quienes nos vean, ya era 24 horas de esta noticia, pero para nuestros efectos, cuando estamos grabando esta charla, hace un par de horas que acabamos de conocer la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. ¿Por qué? Por revelación de secretos. ¿Quién lo hace? ¿Quién puede hacer lo que es el Tribunal Supremo? ¿Por qué? Por revelación de secretos, por revelar pues información sobre una negociación fiscal que los abogados de la pareja de González Amador, de Isabel Díaz Ayuso, estaban llevando a cabo con la agencia tributaria. ¿Quién habría forzado? Pero un segundito, recordemos que esos hechos, de lo que le acusaban al novio de Ayuso, eso
fue antes de ni siquiera ser novios. Sí, bueno, Que es claro, que esto me parece también, o sea, que es que ponen a Isabel Díaz Ayuso como que sabía todo, pero señores, que claro. esos hechos se produjeron antes de ser pareja. O sea, es que Efectivamente. es muchísimo más grave todavía, Claro, o sea, y aguantádmelo ahí, Marta Omar, porque decía ayer Isabel Díaz Ayuso, respira por la herida, claro, pues normal, claro, entonces ahora ella, que se va viendo que la razón la asiste, a ella y a su pareja, ahora ella se permite el lujo, con cierto recochineo, y me parece a mí bien, solo hace falta una letra del abecedario para señalar la verdadera corrupción que rodea a Sánchez, la B de Begoña. Y vuelvo a repetir que ayer ya insinuábamos en la retaguardia que el tercer informe de la UCO, cuando lo conozcamos, no sé si será dentro de una semana o dentro de un mes y medio, podrá tener que ver mucho con Begoña. Ponme el total de Pedro Sánchez, por favor, Omar, Marta, ponedme el total de Pedro Sánchez, del presidente. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario. Pues tú parece que tienes una figura presunta de momento. Tú parece que tienes la B. ¿De quién? Coño, de Begoña, que parecemos tontos. Borja, ya ves. ¿Qué arte pero tiene bueno, de todas es que formas? dice, ¿Qué arte dice tiene el bicho? quien la hace la paga, pero bueno, señor, o sea, pero tápese, el caso de los ERE, el caso de corrupción más grande, ya no de España, de Europa. ¿Y dónde están Chávez y Griñán? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los más de 650 millones que se llevaron? Que eran 650 millones que era para la formación de parados de larga duración. O sea, es que hay que centrar también el tiro de a quién perjudica a esta gente. Es que no les importa que ese dinero fuese para que parados y familias que lo están pasando realmente mal por la coyuntura laboral, quitarles el dinero a esas personas. Ahora estamos viendo con el caso Koldo / PSOE que el number one lidera una presunta trama con el tema de las mascarillas, que el tema de las mascarillas la mayoría eran defectuosas, que pusieron en riesgo a la población española en el peor momento de la democracia vivida hasta ahora, que fue la pandemia. Claro. O sea, es que no tienen ningún tipo de límite moral y no tienen absolutamente ninguna capacidad para hablar con esa supremacía moral de la que siempre usan para referirse a la oposición. Que exhiben para referirse a la oposición. Tápese un poco, tápate tu figura, que mucho me temo que te va a hacer falta. Podréis machacar a decenas, a cientos de periodistas, jueces, abogados y a políticos de la oposición que no tienen los resortes del poder de los que disponéis vosotros, de momento, de los que disponéis de momento, para defenderos. Pero al final, como os llega la mierda por encima de las cejas, al final caeréis. Luis Roldán, en una ocasión en su vida, ¿quién se acuerda del pobre Roldán que murió como un apestado, paseaba los últimos años de su vida cuando ya le sacaron del trullo después de cumplir 13 años y pico de cárcel ahí en Brieva? Paseaba como un apestado, solo en Zaragoza, murió solo, prácticamente ni la familia quería saber nada de él, no te digo ya de los amigos. Pues este tipo llegó a barajarse su nombre hasta para ser ministro del Interior, fue todopoderoso director general de la Guardia Civil, ministros como Barrio Nuevo, que terminaron en la cárcel, secretarios de Estado como Vera, que terminaron en la cárcel. El poder es algo efímero, tíos. Os recomendaría leer a los estoicos para saber que el poder es circular, y a los místicos también. Cuando estás aquí, ya estás empezando a caer y no eres consciente, es como el dinero. Y muchas veces también, cuando te viene un revés en la vida y estás tocando fondo, a lo mejor ya estás empezando a remontar y no lo sabes. Os creéis impunes porque de momento tenéis el poder, porque sois ministros, porque eres presidente del gobierno, porque eres la mujer del presidente del gobierno, porque eres secretario de Estado, porque eres un puto matón de un garito, pero como le has caído en gracia, pues primero a uno y después a uno que era el ayudante, el que le llevaba la maleta al número 3 y después al número 3, y has estado, pues porque tú lo vales y eres así de simpático y de guay, y le habrás abierto puertas de la noche, pues que solamente gente profesionales de la noche podéis abrir a gente que a lo mejor no se ha movido exactamente
exactamente toda la vida desde que nació en esos extractos de barro, y te has convertido en el perejil de todas las salsas, pero al final, la vida nos acaba poniendo a todos en nuestro sitio, Borja, y el tiempo es un juez inexorable, como decía el maestro García, que da y quita razones y que nos va a poner todos en su sitio, en nuestro sitio, y el sitio de algunos de estos es una puta celda. Pero es que hablando del fango y de que no se puede caer más bajo, yo ahí tengo que romper una lanza a favor del PSOE, porque ellos siempre lo consiguen. Sí. O sea, de repente sacan 600, roban 650 millones de euros a los parados, se gastan una buena parte de ello en prostitutas y cocaína y dices, bueno, esto ya no puede ir a peor. Y, bueno, y de repente sale Ábalos, pone de mano derecha al machaca de un puticlub y se tira una chica vamos a decir, más que no tengo ni calificativos, durante 3 años, que le acompaña, le paga el piso y tiene un sueldo, la enchufa además creo que fueron 2 contratos de entidades públicas, sí, y aquí no pasa nada. En Traxa y en Iveco, sí. Efectivamente, y aquí no pasa nada. También recordemos la doble vara de medir cuando salían los youtubers que cogían y decían, bueno, si a nosotros nos ahogan impuestos, pues nos vamos de aquí, y salían todas las televisiones diciendo que qué desvergüenza cambiar su domicilio fiscal para pagar menos impuestos. Sale el hermano del presidente y aquí no ha pasado nada, señores. Entonces, como siempre en el sótano de su ponzoña siempre hay espacio para un piso más, pues seguiremos viendo casos que harían saltar por los aires cualquier gobierno de cualquier democracia del mundo, pero aquí pues parece que los medios de opinión sincronizada seguirán intentando que este castillo de naipes llamado PSOE siga en pie. Pues nada, que se la sigan meneando a los señores del PSOE, que más dura será la caída, también para muchos periodistas palanganeros y babosos, cuyos nombres hemos citado ya aquí hasta la saciedad, a Silvias, a Javieres y además gentuza. Digo gentuza porque denigran la profesión a la que me he dedicado y me pienso seguir dedicando, no mucho, pero algunos pocos años más, durante 34 años de mi vida. Borja García, compañero, periodista, analista político, analista económico y sobre todo un hombre libre y un hombre sin pelos en la lengua que hace análisis independientes, porque aquí en Periodista Digital, pues eso, nos gusta ser libres, no ser esclavos de otros como los medios de opinión sincronizada. Te envío un abrazo, Borja, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Borja. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí hoy no va más con Generación Euro. Mañana pues con quién ya, pues con Julián Salcedo y seguramente con Gisela Turacini. Un abrazo y hasta mañana.